Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y la vez pasada habíamos estado hablando acerca de Jacob y el tiempo que estuvo con Labán, cómo fue engañado y timado por Labán y por Lea, porque él había hecho o trabajado 7 años por Raquel, que fue de la que se enamoró, y pues Lea estuvo de acuerdo en engañarlo y en timarlo exactamente igual que como él mismo, Jacob, había engañado al papá, timándolo por órdenes de la mamá. Bueno, pues igual, por órdenes del papá, Lea hizo lo que hizo y quedó amarrada, digámoslo así, a un matrimonio que estaba bastante feo porque no la quería, o sea, aparte de que no era la mujer que la amaba, también se sentía que lo engañó. Entonces no fue precisamente la mejor forma de iniciar una relación y mucho menos una relación matrimonial. Y piensen en Jacob, que ese tipo, ese pobre hombre, desperdició, gastó 14 años de su vida. O sea, 14 años, no fue poco, fue bastante, 14 años, solo y únicamente porque quería casarse con Raquel. Y a veces el ser humano es medio baboso, medio tonto, y no escucha la voz de Dios porque desde un principio Raquel no era la mujer que estaba destinada para ser, digamos que la mujer de Jacob. O sea, Jacob la quería, pero no significa que esa fuera la que Dios le quería dar. Él no siguió ninguno de los pasos que nosotros habíamos visto de cómo conseguir pareja según la Biblia, que es que sea hija de Dios, que tenga ciertas características bíblicas, que Dios dé señal que sí aprueba la relación y demás. Que ya habíamos visto cuando vimos la relación de Isaac, y si no se acuerdan, pues pueden devolverse a cuando van a buscar a la esposa de Isaac y ahí viene. Bueno, a Rebeca. Pero, volviendo al tema, para aquellos que se hayan sentido alguna vez que desperdiciaron tiempo en su vida, es que no entré a la universidad, es que no hice tal cosa. Bueno, yo les voy a decir que no han desperdiciado 14 años en un matrimonio muy, muy malo. Y no fueron 14 años nada más, porque después de eso se extendió aún más tiempo por ganar, digamos que algo de dinero, porque Jacob técnicamente vivía arrimado a Labán. Pero bueno, entonces ahora yo quiero que ustedes imaginen la dinámica de ese hogar, se pongan en el lugar de Jacob, que no es como que quisiera mucho a Lea, no tenía muchas razones tampoco para querer a Lea, era una muy buena mujer y todo, pero, o sea, no tenía muy buenas razones, no es como que haya querido casarse con ella. Y la dinámica que se llevaba a cabo, o sea, el martirio y la tortura que debió haber sido para Lea esa circunstancia. Y entonces nos vamos al versículo 31 del capítulo 31, perdón, al capítulo 29 y el versículo 31, y vemos algo muy curioso. Y notamos que Dios favorecía hasta cierto punto la relación con Lea, porque uno, Lea era más conveniente, no es, era mejor persona, no lo voy a decir así, pero era más cristiana. Sí, esa es la forma de decirlo. Raquel tenía sus detallitos y más adelante lo vamos a notar con como cuando esconde los ídolos y se los roba de la casa del papá o bueno, cositas así. Ella tenía sus detallitos, no era muy cristiana. Mientras que Lea sí era bastante mansa o bastante correcta, era bastante buena, la de ojos tiernos, dice la Biblia. Entonces en este versículo 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, porque así era, o sea, Jacob no es que la trataba mal, pero tampoco le iba a tratar bien, no, no es que tenía una relación íntima con ella, ni que quería estar con ella, era hasta cierto punto despreciable para él. Entonces la menospreciaba, la trataba como una esposa de segundo nivel. Entonces Dios, que en esa época las mujeres anhelaban tener hijos por el tema de que alguna de ellas podía tener al Mesías, para ellos era lo mejor de lo mejor tener hijos y también por tema de economía, porque un hijo nacido es
mayor economía o finanzas en la casa, porque va a ser mano de obra gratis, por así decirlo, y confiable. Entonces, es un beneficio para la casa tener un varón. Bueno, entonces dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora aquí hay un detalle. Recuerde que nosotros estábamos analizando la Biblia desde tres aspectos. Uno, la historia como tal y lo que podemos sacar de provecho. Cómo ser mejor persona y cómo ser mejor individuo y cómo vivir mejor. Qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer, cómo vivir. Bueno, todos esos detalles que la mayoría de las personas cuando leen la Biblia, eso es lo que agarran. Y la otra parte, las otras dos partes son, uno, el plan satánico. ¿Qué están haciendo los demonios por detrás? O sea, ¿ustedes creen que fue idea de Labán decir, ya sé qué voy a hacer? Voy a meterle a Lea en una borrachera a Jacob como esposa, para que entonces se quede 7 años más conmigo. O sea, sí era malo, pero esas clases de ideas no es que se le ocurren así porque así a las personas. Eso fue influencia de Satanás porque él lo que quería era que Jacob, que ya habíamos dejado en claro que en línea era el único que podía tener el linaje del Mesías, o sea, de él tenía que nacer el siguiente sucesor, el linaje desde Adán hasta él, para que después naciera Jesús. Satanás lo sabía, no podía ser Esaú, no podía ser ningún otro, tenía que ser de esa línea de descendientes. Entonces, si él lo corrompía, si hacía algo malo, pues ya ganaba, según él, porque el Mesías no iba a poder nacer. Entonces, la forma que vio para obtener esto fue hacer que la dinámica del hogar de Jacob fuera un asco, fuera horrible, fuera terrible. Y entonces los hijos cuando nacieran se iban a pelear entre ellos, se iban a caer mal, iba a haber conflictos, iban a querer matarse los unos a los otros y no iban a ser muy cristianos que digamos precisamente por ese fallo de la dinámica del hogar que iba a tener Jacob. O sea, ese fue el plan de Satanás, de principio a fin, porque Jacob, a causa de lo que le había pasado, estaba muy centrado en querer a Dios, pero su punto débil era el amor que tenía por Raquel, que quería como esposa, aunque ya tenía a Lea. Y la verdad, ese plan satánico le salió bastante bien, porque como dice la Biblia, Dios le dio hijos a Lea, pero Raquel era estéril. Y le dio un chorro de hijos, un montón de hijos a Lea. O sea, si ustedes se ponen a ver, le dio a Rubén, bueno, le dio a Judá, en fin, le dio a Leví, le dio un montón de hijos. Y de hecho, de Lea fue que nacieron los hijos que después se convirtieron en tribus y que fueron las tribus que quedaron hasta el final, que fueron Judá y Leví, porque todas las demás tribus de Israel desaparecieron. Los únicos que quedaron fueron Judá y Leví. Por eso es que llamamos a los judíos judíos, porque el único que quedó fue la tribu de Judá, pero eran más. Estaba la tribu de José, la tribu de Manasés, la tribu de Rubén, la tribu de Levi, en fin, de Isaacar, de Gad, bueno. Entonces, la idea era tener una dinámica tan mala que se quisieran matar entre ellos y no dieran cabida a que pudieran hacer el Mesías. Y le salió bastante bien. Vean, vamos a seguir leyendo. Y dice, en el versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Y luego en el 33, mucho más adelante, también ora a Dios y le da otro hijo a Simeón. Y luego en el versículo 34, ora a Dios y le da otro hijo a Leví. Y así sigue hasta llegar a Judá, donde por temas de nombre simboliza alabanza a Dios. Y entonces volvemos a la tercera parte de lo que estamos analizando. Estamos analizando lo que podemos sacar de provecho para nosotros, el lado de Satanás, o sea, lo que están haciendo los demonitos por detrás de escenas, y también estamos analizando lo que hace Dios por detrás de escenas. O sea, nosotros tomamos decisiones y esas decisiones no siempre son las mejores. Y Dios, en base a esas decisiones, nos intenta acomodar el camino lo mejor que puede. Pero el problema es que tiene que acomodarlo en base a ese contexto en el que nosotros nos metimos. O sea, Dios le acomodaba lo mejor que podía a la vida
a Jacob porque era un cristiano y dice que Dios guía sus pasos. Entonces Dios verá cómo lo saca del problema mientras él sea fiel, pero el problema se lo hizo Jacob. Entonces sus consecuencias tiene, aunque Dios las utiliza a bien, sus consecuencias tiene. Un ejemplo de esto fue ese conflicto que hubo. ¿Por qué? Porque Dios le da un montón de hijos a Lea, pero un montón de hijos a Lea. Si no me equivoco, le da 6 hijos, una cosa así. Y obviamente eso en la dinámica de la familia iba a ser horrible porque entonces Raquel se iba a sentir menos que Lea y la iba a tratar mal. Y en este caso Raquel tenía más simpatía por parte de Jacob y entonces estaba mejor posicionada en temas de la casa. Así que para Lea era muy difícil porque ella era la primera esposa, ella era la que tenía más hijos, ella es la que debería de estar en mejor posición, pero aún así la otra que era la hija menor, la hermana menor y que fue la segunda esposa y que era estéril, era la que trataban mejor. De hecho, si ustedes analizan el texto, no nos vamos a poner porque es larguísimo y solamente habla de cuántos hijos tuvo cada una, pero si ustedes se ponen a analizar el texto, eh, inclusive Lea no tenía días en los que estuviera con Jacob. O sea, los días en los que quedaba embarazada y por eso tenía hijos eran momentos muy raros allá, muy perdidos, porque él lo jodía y lo jodía y lo jodía hasta que él cedía y Dios la bendecía y exactamente en ese día es que quedaba. Pero Raquel, en cambio, prácticamente estaba con él todas las noches. Entonces, y pues a eso se refiere con que era menospreciada. Si ustedes lo analizan en el texto, así bien, no lo vamos a leer, pero así era. De hecho, lo podemos ver más adelante cuando eh, Raquel y Lea, Rubén, que es uno de los hijos de Lea, consigue unas mandrágoras, que es un tipo de fruto que hay en el desierto, y, y a cambio de las mandrágoras, Raquel le dice, bueno, entonces hoy vas a tener a Jacob, y Lea toda feliz le dice que se quede con las mandrágoras, porque ahora entonces Jacob va a estar con ella. Y exactamente ese día queda embarazada y tiene otro hijo más. Entonces, era difícil para Lea y adicional también la dinámica de la casa, porque imagínense que eran un montón de hijos, eran 6 hijos del lado de Lea y los 6 hijos probablemente no les caía nada bien Raquel. Y peor aún, si ustedes leen el texto, como Lea ya no podía dar hijos y Raquel no podía dar hijos tampoco, entonces lo que hicieron fue al mismo estilo de Sara con Abraham. Voy a tener una esclava y como la esclava es un objeto mío, entonces en ese caso mi esclava va a tener hijos que van a ser como si fueran míos. Y entonces de las 2 esclavas le nacieron también un montón de hijos a Jacob. Al punto de que tuvo 12 hijos, y no todos esos hijos fueron de Raquel y de Lea directamente, fueron también parte de estas esclavas. Entonces imagínense la dinámica del hogar en esa casa, en esa familia. Estaban los hijos de Lea, que eran 6, los hijos de la esclava de Lea, los hijos de la esclava de Raquel, y después Dios bendice a Raquel, después de orarle mucho, y le da 2 hijos. Uno es José y el otro es Benjamín, que de hecho dando a luz a Benjamín, ella fallece, pero no lo vamos a ver en este momento, pero así pasa. Entonces, imagínense la dinámica del hogar. Todos los hijos de Lea probablemente les caía muy mal Raquel. Y entre los mismos hijos de Lea, que habían hijos de la esclava, no se trataban muy bien porque para ellos sí está bien, políticamente hablando, son también hijos de Lea, pero ellos sabían que eran hijos de la esclava. Entonces, probablemente los menospreciaban hasta cierto punto. Es como, sí, usted es el hijo de la esclava. Entonces, imagínense los conflictos, los problemas, los enredos, los pleitos que debían haber, las caídas de mal. O sea, aquellos que hayan trabajado alguna vez o que tengan una familia muy extensa se van a dar cuenta que las dinámicas cuando un montón de personas están juntas en un solo lugar tienden a ser muy conflictivas, sobre todo si hay dinero o propiedades de por medio. Y en el caso de los hijos, eso es precisamente lo que hay, porque tienen que repartir una herencia. Entonces, imagínense la cantidad de pleitos y enredos y odios que se tenían ellos, más aún hacia los hijos directos
de Raquel, que eran José y Benjamín. O sea, esa familia era lo más disfuncional que podía haber en la vida. Y Dios, el pobre Dios, arriba en el cielo, Jesús, veía ese enredo que había hecho Jacob porque nadie le dijo que se metiera con la esclava. Nadie le dijo que agarrara otra esposa. Nadie le dijo que le hiciera caso a Raquel y que también agarrara a la otra esclava. O sea, nadie le dijo que tuviera 12 hijos. Él solito fue el que se metió en esa terapia y él solito fue el que se enredó así. Entonces Dios ahora, porque Jacob era una persona buena que intentaba hacer lo correcto frente a los ojos de Dios, solamente que cometía muchos errores, Dios tenía que agarrarse y quedarse viendo y decir, ¿cómo arreglo esto? Bueno, estoy poniéndolo en un aspecto humano, Dios no tiene que preguntarse eso, Dios sabe lo que va a hacer, Dios es Dios, pero lo que quiero decir es, qué complicado, porque no es como que puede arreglarle la vida de un chasquido, sino que lo que tiene que hacer es que esas decisiones malas que tomó vayan a bien. Y así fue, como les digo, y fueron las 12 tribus de Israel y Israel se hizo bastante grande. El tener bastantes hijos fue bueno, pero en dinámica del hogar fue horrible. Y obviando el hecho de la dinámica del hogar y Dios manejando la vida de Jacob, que al final fue para bien haber tenido todos esos hijos, y no solamente haber tenido todos esos hijos, sino haberlos tenido de la forma en la que los tuvo. O sea, al final Dios lo acomodó para que fuera algo bueno. No era el plan, no era como debía de ser, pero Dios lo acomodó para que saliera bien. Y digamos que eso es lo que hace constantemente. Si ustedes, vean, les voy a poner un muy buen ejemplo. Vamos a verlo más adelante, pero les voy a poner un muy buen ejemplo. Ustedes sabían que técnicamente hablando, incluso en Isaías ustedes lo pueden leer, y Dios, la profecía se cumple, pero lo tuvo que no modificar, sino guiar de cierta forma para que se cumpliera lo que viene en Isaías. Pero técnicamente hablando, habían dos salidas. Estaba la posibilidad de que cuando Jesús viniera a la tierra, lo recibieran como eso, como el Mesías todo mundo, lo reconocieran como hijo de Dios, se arrepintiera todo el mundo, reconocieran a Cristo y entonces el sumo sacerdote iba a tomar la vida de Jesús como el cordero en el altar, ajá, porque así es como estaba profetizado, todo el tiempo que se mataba un cordero en un altar, pues entonces simbolizaba a Jesús y Jesús tenía que morir en un altar, entonces, y por mano del sumo sacerdote. Entonces, él sacrificaba a Jesús y en ese mismo momento, cuando la sangre era vertida, al mismo tiempo también resucitaba a Jesús y todos nos íbamos al cielo felices. Fin de la historia, ahí terminaba, era lo más lindo del mundo, si ustedes lo piensan, el mejor final de todos. Pero ¿qué pasó? Nadie lo reconoció, todos hicieron de lo suyo de los diablos y al final se cumplió la profecía, porque el sumo sacerdote realmente mató a Jesús utilizando el cuchillo de los romanos, o sea, utilizando el gobierno romano lo mató, pero fue el Sanedrín, fue el sumo sacerdote. Y el altar, pues sí, se cumplió porque exactamente él murió en donde estaba el antiguo templo, exactamente donde estaba el arca del pacto, o sea, donde estuvo el arca del pacto, donde estuvo exactamente allí el templo de Salomón, pues allí fue donde murió Jesús. Entonces, se cumplió, pero se cumplió de la forma de plan B de ni modo porque no hicimos caso y no tomamos las buenas decisiones, ¿sí? No se cumplió el plan inteligente y bueno que era la primera opción. Lo mismo que con Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el plan A era que fueran inmortales, felices para toda la eternidad y nunca pecaran. Aquí estamos. Entonces, Dios tiene que estar trabajando con nuestras decisiones en el contexto en el que estamos, porque no nos va a obligar a tomar decisiones buenas, pero tampoco nos va a arreglar la vida. Entonces, o sea, nos las va a arreglar, pero en base a nuestras decisiones. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Y así llegamos al versículo 30, en donde Dios le da a luz a Raquel, su hijo y demás. Y en el capítulo 30 y en el versículo 25 viene la segunda parte que vamos a tocar, así bien rápido, que es acerca de cómo Labán y Jacob negocian por un salario. ¿Por qué? Porque Jacob había estado trabajando 14 años para Labán de gratis, o sea, haciéndoles trabajos de gratis. Y la cosa es que como él tenía tantos conocimientos acerca de tantas cosas, más que nada en el criado de ganado, que aprendió
de su papá, que también lo trajo de Abraham y demás, el ganado de Labán había crecido monumentalmente, o sea, se había hecho un hombre muy rico, muy adinerado. Durante esos 14 años, él creció muchísimo económicamente. Y fue gracias a Jacob, porque Jacob sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero él estaba trabajando por sus esposas. Ya se cumplió la cuota. Entonces, pues aquí es jalando y ahora él va a trabajar para él y va a intentar hacer sus negocios para crecer él y construir su casa a él. Entonces Labán le ofrece que se quede con él y que él le va a poner un salario. Ya, y no suena tan mal, o sea, podemos hacer el negocio, está bien. Y el negocio es que los cachorros que iban a nacer de las ovejas, que fueran pintados o rayados, iban a ser de Jacob durante cierto periodo. O sea, ese iba a ser su salario. ¿Por qué lo pone así? ¿Por qué no pone una cifra o un monto? Porque él conocía a Labán. Él sabía que después, por X o Y motivo, le iba a hacer rebajos o iba a hacer aquí y allá, porque el hombre era un timador, era un tramador. Entonces, para que no hubiera trampa, sí, pues el mismo tono del pelaje de los animales iba a señalar que era de él. Y lo interesante es que si ustedes leen la historia, Labán le juega sucio y se agarra todas las ovejas que son manchadas y de otro color y se las lleva y le deja solamente las ovejas que no son manchadas para que cuando las ovejas tengan crías, pues no nazcan rayadas y por tanto el salario de Jacob sea cero, porque no tenga ovejas que nacer. Y entonces no lo presenta aquí, pero eso fue un plan ideado por Satanás. ¿Por qué? Porque quería hacer que Jacob se sintiera desmotivado, se sintiera quebrado, que tal vez desafiara a Labán, que tuvieran un pleito y en donde está la ira no está Dios, entonces perfectamente se podía hasta morir y ya, problema resuelto, mataban a Jacob y hasta ahí llegaba todo. Entonces era un plan satánico, pero del otro lado está que Jacob confiaba en Dios. Y no lo ponen en la Biblia, o sea, en la Biblia no aparece, pero es porque es algo muy lógico. Jacob oró a Dios y le pidió ayuda, o sea, él tomó la decisión correcta, él le pidió ayuda y consejo a Dios. Y Dios directamente le dio solución. Dios le dijo cómo hacer un milagro. Él le dijo que agarrara unos trocitos de cierto tipo de telas más, vamos a leerlo. Dice en el versículo 37 de este capítulo 30 que estamos leyendo, dice, tomó luego Jacob varas verdes de álamo y de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondeduras blancas y descubriéndolas así lo blanco de las varas y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales del abrevadero del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Y entonces Jacob hace esto y cuando él lo hace, las ovejas cuando van a tener sus crías, nacen rayadas. O sea, es un milagro, porque estas varas verdes y demás no es como que haya algo científico que hace que ellas nazcan. No, 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 es como, es un milagro, es como Jesús agarrando barro y poniéndoselo en los ojos y le reconstruye el ojo a la persona. O un profeta agarrando un trozo de un palo o un poco de madera, tirándolo al mar y entonces hace que una hacha de metal flote. O sea, no hay una respuesta científica, es un milagro de parte de Dios. ¿Cómo Jacob sabía que ese milagro iba a suceder si hacía exactamente eso? Bueno, fue porque Dios se lo reveló. Cuando él le oró, Dios por visión o porque se lo dijo directamente, le dijo, vaya y haga esto. Y entonces él fue y hizo eso, en confianza a Dios y se hizo el milagro. Entonces, a lo que voy es, Jacob tomó la decisión correcta. Él le oró a Dios y la respuesta de Dios fue ese milagro, porque sabía que uno era un plan satánico para que desencadenara algo peor en la vida de Jacob. Y dos, Jacob estaba tomando la decisión correcta. Entonces Dios hizo una providencia para protegerlo y ayudarlo. Y terminó ganando bastante, porque entonces al final las mejores ovejas eran de Jacob y el ganado más débil terminó siendo de Labán. Entonces Dios castigó a Labán por ser tacaño, por su avaricia, y al mismo tiempo detuvo el plan de Satanás y al mismo tiempo ayudó a Jacob porque Jacob tomó la decisión correcta y le oró a Dios. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, como consejo, pues recuerden que estamos viéndolo desde tres puntos. Desde el consejo de la vida, de la historia que nos deja, desde el lado de Satanás, las cosas que hace, y desde el lado de Dios, las cosas que hace por la salvación. Entonces, desde el punto de vista de lo que usted recupera es, si a usted le pasa algo,
Si usted tiene un problema, si usted tiene algún detallito bueno o malo, algo que le parece beneficioso y algo que no le parece beneficioso. En cualquiera de esos dos aspectos, la mejor respuesta es: pare un momento, órele a Dios y que le ayude. Y luego tome la decisión que usted sienta que es la correcta, pero haga ese proceso. Si usted hace ese proceso, cuesta mucho que vaya a meter la pata. Usted va caminando por la calle y alguien está enojado y quiere hacerle pelea. Pare mentalmente un toquecito, órele a Dios y luego tome la decisión que usted considere correcta. Le aseguro que va a ser la decisión más ideal y correcta. ¿Por qué? Porque si lo hace con realmente deseos de que Dios le ayude, pues eso es lo que va a pasar, Dios le va a ayudar, así de simple. Y así con todo. Usted ha agarrado un empleo nuevo y le parece que todo va a ir muy bien y le van a pagar un montón de dinero. Órele a Dios. Y entonces mágicamente el trabajo se le echa abajo y ya no le sirve. ¿Por qué? Porque Dios sabía que era algo malo y que no le va a servir. O sea, a veces la respuesta no es bonita a nuestro gusto, pero siempre va a ser la correcta a largo plazo para Dios. Entonces, con eso lo dejamos, ya no vamos a dar más vueltas. Es una historia bastante interesante y simbólica también. No vamos a tocar en este momento la parte simbólica de lo que representa Raquel siendo la mujer estéril, o de lo que representa Lea, la de ojos tiernos, siendo la que más procrea, o bueno, lo que representan las ovejas rayadas y manchadas y las varas enfrente del abrevadero de agua. Todo eso es algo simbólico que tiene que ver con el plan de salvación, que tiene que ver con Jesús como el macho, como el cordero inmolado de Dios. Bueno, demás temas que vamos a tocar un poquito más adelante cuando empecemos a ver simbolismos. Pero de momento, esa fue la historia. Es bonita, agarren para su saco. Espero que les haya servido. Tomen el consejo, oren, no tardan nada, son 5 segundos, literal. O sea, solamente dice, Dios ayúdame y ya. Pero tiene que hacerlo de corazón, nada más. Y le aseguro que le va a ir bien. O sea, tal vez no parezca, tal vez no le guste la respuesta, pero a largo plazo le va a ir bien. Entonces, Diosito me los acompañe y me los bendiga y espero que haya sido de provecho y que les haya gustado. Chao, feliz sábado.